Y hoy toca sección, sí. Hoy toca el buen vivir y aprovechando que está aquí Mónica, pues que nos lo cuente aquí mismo. Vámonos con el buen vivir. Que claro, buen vivir es comerse uno de los platos que hace Patricio. Eso, vamos, te ayuda a vivir bien, bien, bien. Pero no sé exactamente cuál es el argumento de la sección de hoy, Mónica. Pues mira, te lo cuento, Alfredo, porque tenemos un nuevo fichaje. Os voy a presentar a Violeta Rodríguez. Muy buenas tardes, Violeta. Muy buenas tardes. Ella es doctora e investigadora y nos va a acompañar una vez al mes para hablar de temas, pues bueno, muy importantes relacionados con la medicina. Como no podía ser de otra manera, y estos días, pues bueno, ya lo venimos diciendo, mucha incertidumbre, mucho interés sobre el tema otra vez, pues COVID, gripe. Bueno, vamos a hablar un poco de la tripandemia. ¿Qué es esto de la tripandemia, Violeta? Pues tema de súper actualidad, como realmente casi cada invierno, ¿no? Pues la tripandemia nos referimos a que ahora mismo tenemos en circulación el virus de la gripe, el virus del COVID, sí, el COVID sigue por aquí, y el VRS, el virus respiratorio sincitial. Entonces, esta mezcla de estos virus respiratorios es lo que llamamos tripandemia. Vamos a hablar de ello, también de esos test rápidos que lógicamente van relacionadísimos con esto. Pero antes, vamos a ponernos en situación y hablar un poco de los datos que tenemos ahora mismo. Exactamente. A mí me gusta siempre decir que los datos vienen de fuentes gubernamentales. Hablamos del Instituto Carlos III, que cada semana, si acordáis del tema de la pandemia, que siempre hablamos de las famosas curvas que subían, bajaban, pues todos estos datos salen de un informe epidemiológico. Y cada semana se va actualizando. Entonces, lo que venimos a decir sobre estos datos es que tenemos buenas noticias. ¡Qué bien! Por fin, porque de la semana 46 ha habido un súper ascenso. Y este año la gripe ha sido la reina, porque ha tenido un nivel de contagiosidad muchísimo más alto que en otra etapa. Y hemos colmado ya, para la última semana del año realmente los datos eran un poquito espeluznantes. Pero ya llevamos 2 semanas en descenso. Si pudiésemos ver las gráficas, si se estuvieran proyectando, lo que tendríamos es que a partir de la semana 52 y las 2 primeras del año, ya vemos cómo las famosas curvas ya empiezan a coger meseta y por fin empiezan un poquito a darnos un respiro. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Bueno, tú además, muy importante esos datos que nos traes, porque durante la pandemia fuiste una de las responsables de urgencia en el Hospital Vitas. Has vivido ese proceso ahora, obviamente de una manera diferente, pues todo el tema de esto, de la gripe, del COVID. Lo has hecho en este caso pues desde tu clínica. ¿Cómo habéis vivido el proceso? Pues realmente de una forma muy, muy cercana con los pacientes, porque en el momento de la pandemia, cuando estábamos en urgencias, teníamos las urgencias, la UCI colapsada, se vivía en ese momento, al ser algo especial desde el miedo, al ser algo especial desde la precaución extrema con todas las cosas, ahora hemos conseguido normalizarlo y creo que estamos haciendo una labor muy buena de prevención con el público, con los pacientes. Por eso también queríamos traerlo, para intentar ayudar a la gente. Claro, no sé si la gente está concienciada, si sigue haciéndose estos test rápidos, si va a la clínica pues con los síntomas. Pues la verdad es que este es un tema bastante controvertido, porque esto es una opinión, pero creo que hemos perdido un poquito el sentido común en cierto modo, porque todos no, pero muchos tenemos rechazo a las mascarillas, rechazo a los test rápidos. Es como que nos retrotraen a esa época de tanto sufrimiento, en la que estuvimos recluidos, perdimos libertad, y lo que estamos observando es un fenómeno impresionante, porque la gente le ha cogido manía a los test rápidos que traíamos aquí, le ha cogido manía a la mascarilla, incluso con síntomas respiratorios, y aún sabiéndose enfermos, pues se lanzan a hacer su vida normal por ese como temor, es decir, estás infectado o tienes algo, ha quedado una huella en el subconsciente colectivo. ¿Tú recomiendas hacerlos cuando tengamos algún tipo de síntomas? Sí, los test rápidos tienen una utilidad. ¿Por qué? Porque te van a decir que, en primer lugar, qué es lo que tienes. Y en segundo lugar, si no tienes nada, pero sí estás sintomático, también te lo van a decir. Entonces, mi recomendación es saberlo, porque aunque vayamos a hacer casi lo mismo a día de hoy con una gripe, con un COVID, pero ponerle nombre a lo que uno tiene siempre ayuda. Y además, imagínate que tenemos que ir a un hospital, pues nos va a ayudar también. Decir, pues mira, pues me he hecho un test rápido y este ha sido el resultado. Claro. ¿Cuál es el mejor momento para hacerlos?
Tenemos dos momentos estrella. El primer momento es, si nosotros hemos tenido contacto con alguien que sabemos que es positivo de una gripe A o de un COVID, pero no tenemos síntomas nosotros, tenemos que esperar unos 3 días aproximadamente para hacernos el test, para tener suficiente carga como para poder dar positivo. Y si sí tenemos síntomas, las primeras 24 o 48 horas, cuando estamos ahí en todo de los mocos, de la tos, es momento perfecto. Tenemos dudas a veces, Violeta, a la hora de realizarnos un test, si es lo mismo un test de gripe, si es lo mismo una PCR. Claro. ¿Por qué? Porque como lo topan con el bastoncillo y se han generalizado tanto, decimos, bueno, pero ¿realmente son eficaces estos test rápidos que ahora se venden en todas las farmacias? ¿Qué tal? Pues sí, son métodos distintos. Es decir, lo que hacíamos antes con el COVID, con la PCR, lo que estamos haciendo con una PCR es intentar identificar material genético del virus, ya sea el virus de la gripe, el virus del COVID, da igual. Intentamos que sea ya o ARN o ADN, pero cogemos ese material y lo amplificamos y lo identificamos. Y podemos llegar a tardar, como no sé si recuerdas, que había un montón de retraso, días y tal. Claro. Súper específica, súper sensible, pero más costosa y más larga en el tiempo. ¿Qué tenemos con los test de la farmacia? ¿Qué tenemos? Pues tenemos una solución bastante buena, porque aunque en sensibilidad son un poquito más bajos, pero en especificidad, que es detectar los casos que no están enfermos, son prácticamente equiparables. O sea que son fiables. Son muy fiables, sí. Bueno, hemos traído un ejemplo, nos vas a demostrar cómo se utilizan este tipo de test, aunque muchas de las personas que nos están viendo yo creo que ya lo toman como algo normal, pero también me contabas eso, hay gente que es un poco reacia a las mascarillas, también a los test. Bueno, pues no, la doctora nos lo recomienda y ahora nos va a enseñar cómo tenemos que utilizarlos. Sí, creo que es algo interesante. También para los días de aislamiento, por ejemplo, imagínate que tenemos un COVID, pues según cómo esté epidemiológicamente la situación en España, igual tenemos que estar 10 días, igual tenemos que estar una semana aislados, igual no tenemos que tener aislamiento. Por eso también hay que ponerle nombre, tenemos que saber lo que tenemos, ¿vale? Claro, bueno, hablas del aislamiento y ahora que has sacado un poco este tema, si te parece, antes de hacer el test, vamos a hablar de la autobaja por colapso. Claro. Vale, vamos a explicar primero en qué consiste esto, si te parece, Violeta, para que las personas que nos están viendo y no lo conocen, pues lo entiendan. La autobaja es un concepto muy interesante también desde mi punto de vista. Yo es que, claro, para mí todo es interesante. Si me escuchas siempre digo, qué interesante es todo, porque realmente me lo parece, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que ya se ha hecho en otros países y lo que intenta es que de una forma, con una declaración responsable, la persona que se sabe que está enferma no tenga que acudir ni a un servicio de atención primaria y a veces ni a urgencias para una baja. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que tenemos nuestros propios síntomas, estamos con fiebre, con tos, que estamos malos, nos hacemos un test, encima nosotros tenemos una gripe, un COVID o simplemente los síntomas respiratorios. Se escribe, se firma, tengo estos síntomas de tal día, tal manera, y automáticamente el médico de cabecera podría darte la baja sin tener que ir específicamente, estando enfermo, ya no a buscar atención médica a veces, sino a buscar pues la baja de que lo que colapsamos, ¿no? El tema administrativo. Claro. Bueno, eso todavía no está claro, vamos a tener que esperar, pero tú como directora de una clínica, ¿qué opinas? Me parece un concepto clave, creo que es algo que tenemos que acabar implantando. En España no ha ocurrido, en países como Portugal y Reino Unido sí que está. ¿Crees que vamos a tener esa responsabilidad? Me encantaría que fuésemos lo suficientemente, valga la redundancia, responsables con nosotros mismos como para cuando estemos enfermos ser capaz de decir que estamos enfermos y no tener que colapsar. Esto también abre un debate, porque ¿por qué se colapsan los servicios de urgencia o atención primaria? Porque faltan medios. Está un poquito todavía verde aquí en España, pero yo creo que llegaremos a ese punto. Hay que seguir trabajando, ¿no? Y apostando por la sanidad y por los profesionales. Totalmente. Bueno, vamos a pasar, si te parece, que yo sé que tienes ganas, de explicarnos pues cómo funcionan estos test realmente. Después de tanto tiempo, ¿sabemos hacerlo bien, Violeta, o no? Pues creo que ahora al explicarlo ya luego que cada uno cuando se vea así, pues dirá, pues lo hago bien o lo hago mal, ¿vale? Pero creo que regular todavía. ¿Sí? Venga, pues vamos a sacarnos de dudas. Entonces, a ver, por ejemplo, por poner un ejemplo de cualquier test que podemos tener en farmacia. Pues cogemos nuestra cajita y dentro, normalmente, ¿qué es lo que vamos a tener? Un hisopo nasal. Vamos a tener también pues, la cajita donde vamos a encontrar el famoso. Creo que este formato ya ha quedado también en el subconsciente colectivo, ¿no te parece? Es como, sí. Madre mía.
Y también vamos a tener donde tenemos que introducir pues, nuestra muestra biológica. En estos test, ¿cuánto tiempo hay que esperar para saber el resultado, más o menos? De unos 15 a 20 minutos, porque lo que va a hacer el test es detectar si hay proteínas de la estructura del virus que intentemos buscar. Y lo bueno que yo creo es que ahora tenemos pues, estos test combinados, que le vamos a poner nombre al niño o a la niña, ¿sabes? O COVID, o gripe A, o gripe B, porque son las más importantes, son las que provocan pandemias, por eso buscamos la gripe A o la B. Entonces, claro, frente a esto ya actuáis los profesionales. Exactamente. Entonces vamos a ver, esto lo ponemos, normalmente suelen tener algo para colocarlo, que no se nos derrame. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Nos lavamos las manos. Importante. Si estamos con muchos mocos, estamos con muchos síntomas, pues nos sonamos los moquillos también, que no se nos empape esto. Y lo siguiente, cogemos nuestro hisopo. Y aquí llega el punto en el que muchas personas no tienen ganas de hacerlo, que lo que tenemos que hacer es que tenemos que introducirlo 2,5 centímetros en la nariz. Es decir, 2,5 centímetros son como 2 deditos, pues una cosilla así, o sea, tenemos que llegar arriba, ¿vale? Si no, no sirve de nada. Si no, no sirve de nada, claro. Porque no vamos a conseguir raspar o tener muestras suficientes para que luego esto, que no es una PCR, sino que es un test de antígeno, pues sea capaz de detectarlo. Entonces aquí viene como una regla que yo le doy a los pacientes, que es del 5-5. Los 2,5 centímetros, ahí tenemos un 5, vamos girando 5 veces hacia un lado, y de esto que se te cae la lagrimilla porque lo notas, sí. ¿Vale? 5 veces hacia el otro lado, y aunque es un poquito asquerosillo, nos cambiamos al otro lado de la nariz y otra vez 5 y 5. O sea, esto está guay, está empapadillo. Luego cogemos esta muestra. Y aquí hay algunos test que lo apoyan, si no lo tuvieran para apoyar, pues lo metemos directamente aquí. Y otra vez, 5 veces hacia un lado, 5 veces hacia el otro lado, 5 veces como si estuviésemos... Vamos, que empape bien. Que esté guarrindonguillo, ¿vale? Y luego, por ejemplo, este test tiene esto para poder quitarlo y que no estorbe. Soltamos nuestro palo. Y aquí no exactamente la regla del 4, pero sería 4 o 5 gotas, perdón, la regla de 5 serían sus 4 o 5 gotitas. Aquí las pondríamos, ya lo sabemos todo, lo depositamos, 1, 2, 3, 4. Y a esperar. Y a esperar. Bueno, pues así es como estaría un test de antígenos hecho en condiciones bien. Violeta, tenemos que ir terminando, pero yo tengo una última duda, y es que a veces nos pensamos que pues con los cambios de temperatura o con el frío es cuando cogemos los resfriados. ¿Cómo nos resfriamos más realmente o cómo cogemos este tipo de gripes? ¿Por los cambios de temperatura o en sitios cerrados a lo mejor donde se encuentran esos virus? Pues date cuenta de que son condiciones complementarias, es decir, todo suma. ¿Por qué? Porque es cierto que el frío hace que nuestras mucosas estén más expuestas, que nuestro sistema inmune tenga que estar hipertrabajando y estamos como con más ganas de poder pillar algo. Pero luego nos metemos en sitios cerrados, ¿por qué? Porque hace frío, tendemos a las aglomeraciones que suelen coincidir con puentes, con navidades, y es muchísimo más fácil contagiarse. Pues muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Nos vemos pronto.